Muy bien. Entonces vamos a hablar de lo que es el proceso del juicio ordinario en el ramo civil de Guatemala. Pues primeramente el juicio ordinario civil inicia básicamente con lo que es la demanda. Cuando hablamos de la demanda hablamos del artículo 61, 79, 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ahora, cuando hablamos del artículo 61, estamos hablando del escrito inicial de la demanda, los requisitos. De conformidad con el Código Procesal Civil y Mercantil, nos dice que la primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. 1. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. 2. Nombres y apellidos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. Tercero, relación de los hechos a que se refiere la petición. Cuarto, fundamento de derecho en que se apoya la solicitud, citando las leyes respectivas. 5. Nombres y apellidos y residencia de las personas de quienes se reclama un derecho. Si se ignorare la residencia, será constar. 6. La petición en términos precisos. 7. Lugar y fecha. Y 8. Firmas del solicitante y del abogado colegiado que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o abogado que lo auxilie. Ahora bien, también tenemos el artículo 79 y el artículo 79 nos habla del lugar para notificar. Los litigantes tienen la obligación de señalar casa o lugar que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal al que se dirijan para recibir las notificaciones y allí se les harán las que procedan, aunque cambien de habitación mientras no expresen otro lugar donde deban hacérseles en el mismo perímetro. Ahora lo que es el artículo 106 y el 107 hablan del contenido de la demanda y de los documentos esenciales. El artículo 106 nos dice que en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funde, las pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición. El artículo 107 nos habla de los documentos esenciales. El actor deberá acompañar a su demanda los documentos en que funde su derecho. Si no los tuviera a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, expresando lo que de ello resulte y designará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales. Eso es en relación a la demanda. Luego hablamos del emplazamiento. El emplazamiento en el juicio ordinario es de 9 días de conformidad con el artículo 111 del Código Procesal Civil y Mercantil. Nos dice que el término del emplazamiento presentada la demanda en la forma debida, el juez emplazará a los demandados, concediéndoles audiencia por 9 días comunes a todos ellos. Ahora, después del emplazamiento, hablamos de lo que son las excepciones previas. En el artículo 116 nos enlista cuáles son las excepciones previas. Y las excepciones previas que pueden presentarse son las siguientes. Dice el artículo 116. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. Incompetencia, número 1. Número 2, litispendencia. 3, demanda defectuosa. 4, falta de capacidad legal. 5, falta de personalidad. 6, falta de personería. 7. Falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer. 8. Caducidad. 9. Prescripción. 10. Cosa juzgada. Y 11. La transacción. Estas son las excepciones previas. Ahora, las excepciones previas se interponen dentro del plazo de 6 días, de conformidad con el artículo 120.
Dice, interposición de excepciones previas. Dentro de 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Muy bien, entonces hay excepciones previas entonces que se pueden interponer en cualquier estado del proceso. Ahora la pregunta es en qué trámite eh, se interponen las excepciones, y de conformidad con el código en el artículo 138 es en el trámite de la vía de los incidentes. Muy bien, entonces esto está en la ley del organismo judicial, la vía de los incidentes. Ahora, cuando hablamos de la actitud del demandado, ante la demanda tenemos 5 posibles actitudes. La primera, que es el allanamiento, y esa se encuentra en el artículo 115 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando hablamos del allanamiento, decimos de que el demandado se reconoce, el demandado reconoce de que los hechos los cuales están expresados en la demanda son ciertos. El artículo 115 dice, si el demandado se allanare a la demanda, el juez, previa ratificación, fallará sin más trámite. Esa es la primera actitud posible del demandado. La segunda actitud posible del demandado es la rebeldía. En el artículo 113 leemos que rebeldía del demandado. Si transcurrido el término del emplazamiento el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de parte. Entonces debe ser a solicitud de parte. Cuando hablamos de los efectos de la rebeldía, decimos que desde el momento en el que el demandado sea declarado rebelde, podrá trabarse embargo sobre sus bienes en cantidad suficiente para asegurar el resultado del proceso. Compareciendo el demandado después de la declaración de rebeldía, podrá tomar los procedimientos en el estado en que se encuentren. Podrá dejarse sin efecto la declaración de rebeldía y el embargo trabado si el demandado prueba que no compareció por causa de fuerza mayor insuperable. También podrá sustituirse el embargo proponiendo otros bienes o garantía suficiente a juicio del juez. La petición se sustanciará como incidente en pieza separada y sin que se suspenda el curso del asunto principal. Ahora bien, la tercera posible actitud del demandado es la contestación negativa. El artículo 118 dice contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si hubiere de acompañarse documentos, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. La cuarta posible actitud del demandado es la contestación negativa y excepciones perentorias. El artículo mismo 118 decía de que al contestar la demanda debe el demandado interponer las excepciones perentorias que estuviere contra la pretensión del actor, que tuviere contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Ahora bien, la quinta posible actitud del demandado es la contestación negativa y reconvención, artículos 118 y 119. El artículo 119 habla específicamente de la reconvención y dice, solamente al contestarse la demanda podrá proponerse la reconvención, siempre que se llenen los requisitos siguientes: que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto o del título con la demanda y no deba seguirse por distintos trámites. Muy bien,
Ahora, lo que es la reconvención es, en doctrina se le conoce como contrademanda o demanda reconvencional. Entonces, en esta acción jurídica cambian de papel las partes. El demandado se convierte en actor y el actor se convierte en demandado. Ahora, después de esto, hablamos del periodo de prueba. El periodo de prueba es de 30 días en el juicio ordinario y claro, se puede ampliar 10 días más de conformidad con el artículo 123. Vamos a leer el artículo 123 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si hubiere hechos controvertidos, se abrirá a prueba el proceso por el término de 30 días. Este término podrá ampliarse a 10 días más cuando sin culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. La solicitud de prórroga deberá hacerse por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario y se tramitará como incidente. Luego hablamos del periodo extraordinario en el artículo 124 y dice cuando en la demanda o en la contestación se hubieran ofrecido pruebas que deban recibirse fuera de la República y procedieran legalmente, el juez, a solicitud de cualquiera de las partes, fijará un término improrrogable, suficiente según los casos y circunstancias, que no podrá exceder de 120 días. Muy bien, entonces son 120 días. No 80 como aparece en esta presentación, pero se hace la aclaración. Ahora bien, las fases o momentos entonces. Eh, Número 1 de la prueba es el ofrecimiento. En la demanda se hace la presentación o digamos o en la contestación. Número 2, la proposición. Al emitirse resolución que abre a prueba. 3, diligenciamiento, cuando se está desarrollando, cuando se está presentando. Y luego el momento de valoración de la prueba. El juez analiza, estudia y valora y emite un fallo al final. Luego hablamos del periodo de la vista. El artículo 196 del Código Procesal Civil y Mercantil nos habla de lo que es la vista y dice, concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia, agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. El juez, de oficio, señalará día y hora para la vista dentro del término señalado en la ley constitutiva del organismo judicial, oportunidad en la que podrán alegar de palabra o por escrito los abogados de las partes y éstas sí así lo quisieren. La vista será pública si así se solicitare. Muy bien. En el periodo de vista, el juez ve las pruebas, se le presentan. Luego el juez señala día y hora para la vista y esto será en un plazo de 15 días de conformidad con el artículo 142 de la ley del organismo judicial. Luego tenemos el auto para mejor fallar y es optativo antes de pronunciar el fallo. Es en un plazo no mayor de 15 días. El artículo 197 describe el auto para mejor fallar y dice, los jueces y tribunales, antes de pronunciar su fallo, deberán acordar para mejor proveer, 1, que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes. 2, que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que consideren necesario o que se amplíen los que ya se hubiesen hecho. Y 3, traer a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de 15 días. Contra esta clase de resoluciones no se admitirá recurso alguno y las partes no tendrán en la ejecución de lo acordado más intervención que la que el tribunal les conceda. Bueno, ahora vamos a la sentencia. El artículo 198
del Código Procesal Civil y Mercantil nos habla de la sentencia y dice: efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial. Y ahí tenemos el artículo 143 y 147 de la ley del organismo judicial, y son 15 días para la sentencia, de conformidad con el artículo 142.